La nueva FM 94.7. La nueva FM presenta Call it magic. Call it true. I call it magic when I'm with you. And I just got broken into two. Still I call it magic when I'm next to you. And I don't, and I don't, and I don't, and I don't. No, I don't, it's true, I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't want anybody else but you. I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos en esta hermosa mañana de miércoles 29 de abril del 2015, en una mañana fresca en la capital chiapaneca, en una edición más de su programa Interlocución, que se transmite todos los miércoles a través de la 94.7 de Tuxtla Gutiérrez. En esta mañana saludo como siempre a mi amigo, el maestro Rogelio Aguilar. ¿Cómo estás, Rogelio? Bien, maestro también. Últimamente, gustísimo de saludarte. Últimamente te he visto muy activo, ¿verdad? Has andado en varias partes de la del estado de Chiapas. Sí, ¿no? Así es. Sí, nos dedicamos a varias cosas, ¿no? Y una de ellas es la capacitación ¿Electoral? Electoral, político, O electoral. sea que tú eres el maestro de maestros en temas electorales. No, Por cierto, Rogelio, ¿cómo ves las campañas? Pues mira, tiene varias complejidades esta elección, ¿no? Como bien estamos checando el artículo de Córdoba, ¿no? Sí. Del consejero nacional, presidente nacional del INE. Se da en una elección intermedia con varios problemas en el país y eso está poniendo en riesgo, lógicamente, la credibilidad de la democracia, la participación, la motivación inclusive de la misma ciudadanía para ver si votan o no. Hay un sector de la población que inclusive está hablando de la nulidad del voto. Entonces, creo que un reto que tal vez en esta elección no, pero en la siguiente tendré el INE es empezar a construir ciudadanía desde las instituciones educativas y empezar a dejar una semilla en los centros de educación preescolar, primarias, secundarias, para ir formando ciudadanos, ¿no? Creo que ahí está el reto, porque las elecciones a corto plazo sí se ven complejas, hay una maquinaria política electoral muy fuerte de los partidos tradicionales. También veo que hay pues algunas otras tendencias, hay modelos de participación también que son muy buenos y se siguen garantizando, como es los usos y costumbres de las zonas altos, que allí la gente se pone de acuerdo y lanzan candidatos y van teniendo sistemas que aquí le queremos llamar a nivel nacional a esas segundas vueltas, ¿no? Sí. Las segundas vueltas electorales allá en la zona altos no hay segundas vueltas porque ahí la gente trata de que todo sea de manera unánime, que cuando no sería un tema tan democrático legalmente, en los hechos sí hay mucha democracia. Porque me recuerda cuando, no sé si te pasó a ti, yo vivía en comunidades rurales, siendo muy niño, y recuerdo cuando era la junta de padres de familia o la junta de la asamblea de todo el pueblito, si levantaban la mano ya ahí aprobaban todo, ¿no? O sea, esa era la voz. Era el hable hoy o calle para siempre, era prácticamente esa repetición histórica de cada 3 años. Ajá. Y creo que ese es un buen espacio para en lo futuro también ir haciendo consultas ciudadanas en esos rubros, los referendos, los plebiscitos. Así se construye también democracia. Ahora, hablando de cómo van las elecciones, bueno, creo que se va también, yo veo un problema en las elecciones aquí en Chiapas, empiezo a notar que se va a judicializar la elección. Veo a varios
a varias maquinarias de abogados de varios partidos políticos ya presentando demandas en contra de los adversarios. Ajá. Por ejemplo, por citarte un ejemplo, porque consideran que ya subieron el tope se elevaron los topes de campaña. Y bueno, también eso pone en otro tema de discusión el hecho de si el INE ¿qué va a hacer el INE si detecta que efectivamente hubo un rebase en el tope de campaña, ¿no? Y si es el 5%, ¿no?, de lo que es las nuevas restricciones que pone el INE o las nuevas reglas del INE, ahí creo que hay una donde puede ser de nulidad si se comprueba, pero precisamente lo que dice aquí el artículo de Lorenzo Córdoba, ¿no?, el presidente del Instituto Nacional, sobre el gran riesgo que corre estas elecciones del 7 de junio, sobre todo porque, pues, en primer lugar se amplía el padrón, ¿no? El padrón, se amplían el número de casillas, se amplía el número de funcionarios, ¿no? ¿Cuántos fueron insaculados? Se menciona que más de 10 millones de personas fueron insaculados, van a quedar alrededor de 1.200.000 gentes. También decía ahí que de los 4.500 candidatos, dice que nada más 168 han presentado un currículum. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo es? No quieres participar, pero también derechos y obligaciones. O sea, yo tengo mis derechos, pero también tengo mis obligaciones. A ver, ¿por qué no lo han hecho? ¿No? ¿Por qué no han presentado un currículum? ¿Por qué el electorado que quiere saber? Porque tú y yo creo que queremos saber quiénes son los que nos van a representar el día de mañana en el Congreso de la Unión, ¿no? Y queremos saber quiénes son, a qué se dedican, ¿no? O si son, como por ahí hay muchos chapulinitos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, por eso te digo que se torna complejo porque, bueno, y otro, creo que le vino a poner la cereza al pastel a la democracia en México es que los partidos políticos a nivel nacional decidieron que el INE regulara ya todas las elecciones. Sí, ¿no? Y entonces eso lo hace central, y aun cuando muchos dijeran que a veces lo central es positivo, en términos de participación política creo que no, porque nos va alejando o de la cercanía que debe tener, por ejemplo, el ciudadano con una autoridad electoral. Es decir, si los lineamientos y las directrices vienen a nivel nacional, pues es muy obvio que tendrás que estar tramitando y judicializando tus cosas directamente desde el centro del país, cosa que no debiera ser lo más sano, ¿no? Claro, porque ahora, aunque tienen ellos la unidad de fiscalización, la Comisión del Ramo y del Consejo General, dice que va a haber una sobrecarga después de la elección. Imagínate, por supuesto, ¿no? por Imagínate, supuesto. primero es la contabilización. Posteriormente, fiscalizar. Posteriormente, sí, ver si las quejas, ¿no?, de si hubo rebase de tope de campaña, ¿no?, como en Chiapas y en muchos estados. Creo que en Veracruz me dicen que no, que algunos candidatos dicen que no traen dinero. Pero en Chiapas, te comento, hay candidatos que no les dieron, ¿sabes cuánto les dieron del presupuesto? ¿Sabes? Por ejemplo, el de los humanistas, que creo que además presentaron 5 candidatos. Creo que le dieron 15,000 pesos a cada candidato. ¿Qué puede hacer un candidato con eso? Sí, bueno, es que mira, son dos temas. Ajá. Uno, el espacio que la ley te da para decir, a ver, no puedes Porque rebasar. el tope parece que es de 1.200.000, sí, 200. 1,5 millones más o menos, Sí, ¿no? ¿verdad? Entonces, ese es tu espacio, ¿no? O sea, tú puedes desde $1 hasta esa cantidad. Sí. O sea, si te dan 15,000 pesos, aunque sonara ridículo, te tendré yo que decir que está dentro del tope, ¿no? Sí, claro. Ajá. Ahí ya tiene que ver, por ejemplo, la prioridad Sí. del partido con el candidato, la capacidad del candidato para negociar, el arrastre inclusive. Hay Pero candidatos. imagínate, yo estuve en 2 inicios de campaña en la costa y en uno metieron más de 10,000 personas, en el otro como 8,000. ¿Te imaginas cuánto se gastaron ahí? Mira, y bueno, yo he tenido la experiencia ahí de eventos donde, mira, para hacer un evento con arriba de 2,000, 3,000 personas te gastas entre 60 y 100,000 pesos, solo para hacer un evento
donde por ejemplo, ¿cuántas personas? ¿2,000? Arriba de 2,000, Ajá. arriba de 2,000 ya gastas entre 60 y 100,000, porque el solo hecho de apoyarles a veces con el combustible, o sea, el dinero más fuerte para hacer un evento masivo es la movilización, más allá de que gastes, por ejemplo, en comidas y todo eso. La movilización siempre es la más, como que el tema central en un evento. Y además, pues también el transportista o quien presta su vehículo encarece, como es proceso electoral, Además, encarece. se trata de un partido fuerte, ¿verdad? Claro, entonces no niegan los apoyos, pero se encarecen ese tipo de cosas, ¿no? ¿Te imaginas? Bueno, pues así están las cosas en Chiapas. Ya en algunos lugares, ya como tú decías, hay algunas quejas, algunas molestias, sobre todo por primero también la publicidad, ¿no? O sea, hay mucha publicidad de los partidos grandes, y en esto pues ahí debe estar muy atento. Yo considero que la gente pues de los otros partidos, ¿no? Sobre todo los búnker de abogados, ¿no? Cómo están ya haciendo los war room, que le llamamos, ¿no? Ajá. Los cuartos de guerra, ¿no? Sí. Que se van a armar. Ahora te voy a decir también que siento también que ha sido un gran problema, pero además también hay que reconocer que la misma ciudadanía le gusta y lo propicia, ¿no? Ajá. En los últimos días yo he visto mucha descalificación de un adversario sobre otro, y también he visto que partidos políticos no están dando, y te hablo de los partidos políticos tradicionales porque son los que a veces traen más arraigo en cuanto al voto, ¿no? No veo, por ejemplo, propuestas consistentes que puedan llevar al Congreso Federal. Y eso también preocupa porque yo digo, pareciera que nos interesa más, por ejemplo, la sexualidad de un candidato o el hecho de un endeudamiento, que el estarle diciendo, bueno, a ver, ¿tú qué propones, no? Porque el tema central de una participación es ver qué va a hacer un diputado federal ya estando en la Cámara, porque ahí es donde me tendría a mí como ciudadano que estar convenciendo, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, mi estimado Rogelio, vamos a hablar de México y los procesos de justicia, que el pasado lunes, pues, el presidente de la República le fue entregado todo un paquete por parte del CIDE. Vamos a hacer una pausa y estamos de regreso. Son las 9:15. Escuchas la nueva FM. Cuando iluminas a México con nuestro color turquesa, haces la diferencia. No somos la opacidad de la corrupción, somos el turquesa de la honestidad. No somos la oscuridad de los que cobran sin trabajar. Somos el turquesa de los que enseñan en el salón de clase. No somos el gris de la violencia. Somos el turquesa de todos los que piden justicia. Piénsalo bien. Nuestro color hace la diferencia. Este 7 de junio, elige turquesa. Vota Nueva Alianza. Las mujeres somos libres y podemos tomar nuestras propias decisiones, buscando oportunidades, igualdad y rescatando valores. Para el bienestar de nuestra familia, pensando en los jóvenes que son el presente y el futuro de Chiapas. Desarrollar la costa chiapaneca es una tarea de hombres y mujeres organizados. En el PT encontrarán un lugar de lucha para lograrlo. ¡Vota PT! Dentro de tantas situaciones en la vida, ¿a poco no te ha pasado que quieres pedir el anillo? ¡No, mi precioso! Si no te deja a ti, carnal. O que todo fuera tan fácil como cuando te dicen ¡Te la catafixi, mi cuate! ¿En serio? O sea, qué nacos. ¿De qué anillo hablan? O sea, baby love, ¿cómo te explico? ¿El anilluki que ven tú de Duki? ¿Tipo primera dama de España? ¿O cómo te explico? Anillukis, pellejitos, arrugaditos. Y ya de paso, les invito a escuchar a estos naquicoloridos en su programa aquí, Explosión Alternativa, así tipo boom, obvio, por la nueva FM 94.7, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. ¿Eso es lo que escuchas a las 6 de la mañana? ¡Préndele! A la nueva FM 94.7, Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana.
Me queda claro, su programa ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados, pero con el mismo objetivo de comentar las noticias de Chiapas, México y el mundo. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. No se olviden, ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez tenemos una cita aquí en la Nueva FM en el 94.7 de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Me queda claro, bajo la producción de Alejandro Flores Cancino. La Nueva FM 94.7. 94.7. La Nueva FM. Bueno, seguimos aquí en interlocución en esta mañana de miércoles cuando son las 9:19. Rogelio, el pasado lunes el Centro de Investigación y Docencias Económicas, el CIDE, pues le entregó un informe al presidente de la República donde pues de la justicia cotidiana, ¿no? en nuestro país, y entre ellos decía que en México los procesos para acceder a la justicia son largos, costosos, poco flexibles y en la mayoría de los casos ni siquiera son útiles para resolver los problemas de la ciudadanía. Pero además de lo complicado de acceder a la justicia, ha provocado que se perciba el concepto como algo lejano e incomprensible, que los ciudadanos no sepan a dónde acudir cuando necesitan resolver un conflicto. Interesante ese primer... Bueno, te quiero decir que una de las instituciones más sólidas, sobre todo en temas de evaluaciones y trabajos de auditoría a nivel académico, sin lugar a dudas, es el Centro de Investigación y Docencia Económica. O sea, no porque tengamos que ser académicos o estar hablando de calidad, por ejemplo, en el trabajo gubernamental, sin ello que estar siendo lisonjero, por ejemplo, del CIDE, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de, por ejemplo, de tener 2 reconocimientos ahí del CIDE y sí, es una institución muy consolidada, ¿no? Tendremos que darle bastante mérito y analizar, por ejemplo, cuáles son esas propuestas, ¿no? Ahorita estoy yo checando, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo que en su momento promovió el gobierno federal. Nos hablaba, por ejemplo, de 5 ejes. Pero el primer eje, o sea, llama la atención por lo que tú dices. El primer eje que trae el gobierno federal es un México en paz. Y un México en paz, por ejemplo, se traduce, por supuesto, en que se garantice el avance de la democracia. Y la democracia tiene que siempre ir relacionado con los derechos y las libertades. Y un derecho que el ciudadano común y corriente siempre va a pedir es el acceso a la justicia, es decir, aquello que siente que le corresponde, aquello por lo cual trabaja, aquello por lo que cotidianamente se esfuerza. Y el otro tema es la gobernabilidad, la seguridad de su población, y nos dice que el eje fundamental abarca principalmente temas de Estado de Derecho, seguridad pública, seguridad nacional y democracia. Es decir, creo que encuadra perfectamente en estas grandes, en estos grandes temas, que creo que sigue siendo a 2 años de haber llegado Enrique Peña Nieto como mandatario del país. Es una, creo, de las asignaturas más pendientes, ¿no? El tema, haz de cuenta que el tema que fue como el parteaguas para los mexicanos fue el tema de Ayotzinapa, que creo que ese lugar ya quedó, ese espacio lamentable y profundo que nos ha dolido a muchos. Creo que eso es el parteaguas. Creo que a raíz de ahí también el gobierno tuvo que haber tomado otro rumbo, y si este informe... Redefinir, ¿no? nuevamente esa política o esos ejes, porque definitivamente en este momento pues ahí pareciera o así lo siente el ciudadano, un desencanto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa política que los 5 ejes transversales para este sexenio, pues alguien comentaba ahí, bueno, qué cosa lo que no evaluó el gobierno de la República, esto y esto. Uno fue que no contemplaron como una variable, sin duda alguna, la caída del petróleo,
Pero aunado a esto, el problema más tangente fue obviamente lo que pasó en Guerrero, ¿no? Y lo que sigue pasando. Sí, pero no, y sobre todo por lo que te digo, es decir, ahorita tocaste un tema que finalmente valdría la pena como que hacer una tabla de semáforos, ¿no? Es decir, a ver, semaforicemos qué pudiera ser importante en este momento para México, ¿no? Y si bien es cierto, puede haber devaluación, si bien es cierto, nos sigue doliendo la falta de desempleo, el aumento de la pobreza en México. Uno de los principales problemas por los cuales inclusive fueron creados aquellos estados nacionales de Grecia, en Roma, es que la gente tenía que convivir, y para convivir tenían que regularse. Y esa parte de regulación generaba derechos, obligaciones, generaba sistemas, ya desde ese momento sistemas de impartición de justicia, cosa que no es novedoso en estos tiempos. O sea, eso ha existido desde hace siglos. Aquí el tema es, ¿sí hay un México en paz? Es decir, ¿sí tenemos acceso a la justicia? ¿Sí el ciudadano común y corriente tiene ese espacio? Creo que esa es una de las grandes respuestas que debe contener el informe, ¿no? Y sobre todo hay seis grandes temas, ¿no?, que dan el informe. El primero es la falta de información que tienen los ciudadanos para acceder a la justicia, la mala calidad de abogados, defensores, jueces o ministerios públicos. El tercero sería resistencia de las instituciones para renovar procesos, la mala calidad de las leyes, falta de capacidad de los sistemas de justicia para resolver conflictos y el diseño de procedimientos complicados que no privilegian las necesidades de la ciudadanía. Ahí están los 6 grandes temas de que hace como conclusión a este informe que presenta el CIDE al presidente. Y lo que tú bien decías, en el primer eje del plan de desarrollo, ¿no?, un México en paz, sobre todo ahí el gran tema fundamental, el Estado de Derecho, seguridad pública, seguridad nacional y democracia. Sí, así es. Ahora, fíjate que me gustaría, si el tiempo y el programa lógicamente lo permitiera, ir abonándole a cada rubro como para ir como desmenuzándolo y haciendo una resignificancia de cada rubro, porque valdría la pena que quienes nos escuchan tengan las nociones y las bases sólidas de qué trae el informe, pudiéramos hasta interpretarlo y hasta problematizarlo, ¿no? ¿Qué sigue? Porque también el informe no deja de ser también un documento que sigue siendo teoría, filosofía, pero cuando ya llegas a las estrategias, cuando ya llegas a la aplicación de esas grandes líneas de acción que pudieran tomarse de base al informe, pues ahí es donde yo creo que la puerca hasta ahorita ha torcido el rabo, ¿no? Porque ahí es donde no se encuentra cómo o sea, sí puede tener mucha importancia el informe, pero si no se toma en cuenta, si el gobierno no redirecciona, si no se lleva a cabo, pues igual no deja de ser un informe más, ¿no? Y sobre todo porque el objetivo que pretende aquí el CIDE es la recomendación que le hacen al presidente, ¿no? Al presidente Enrique Peña Nieto, es pues que se elabore una política pública de acceso a la justicia de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Algo interesante, ¿no? Esa es una de la recomendación o el objetivo central. Entonces, una política pública de acceso a la justicia de corto, mediano y largo plazo. Mira, por ejemplo, la semana pasada que estuvo, hace 2 semanas que estuvo con nosotros el maestro Omar David Jiménez Ojeda, quien es especialista en los temas de el nuevo proceso penal acusatorio. Por ejemplo, esto viene muy a colación con esto que dice, esta parte donde dice que a veces se tienen malos jueces, malos ministerios, se tiene malos abogados. Pues imagínate, no se ha terminado ni siquiera de certificar, y te lo digo ahí con propiedad porque tengo amigos con los que yo estudié en la universidad que apenas están certificando. No se tiene la certificación total en los temas del nuevo proceso penal acusatorio en Chiapas. Es decir, aquí el problema es que ¿qué podemos esperar del abogado si los que van a impartir o los que van a adoptar esta nueva modalidad del año que viene no están certificados? Seguramente pues vamos a tener bastantes inconsistencias que un abogado que sí lo conozca de fuera pues puede ganarle al Estado, en este caso al Poder Judicial, al juez, al Ministerio Público, le puede ganar en cualquier momento una demanda. Sí, ¿no? Porque cuando estamos hablando de mala calidad de abogados, defensores, jueces o ministerios públicos,
es que hace una falta de conocimiento a la ley, a la norma. En varios sentidos, que no conozcan, que no sepan los contenidos de las normas. Ajá. Otra es que no sepan operar los procedimientos. 3, que sean abogados que no se actualicen. Hay abogados muy buenos. Yo en su momento conocía abogados muy buenos, pero que como no se actualizan, por ejemplo, regresemos al ejemplo del nuevo sistema procesal acusatorio. Sí. Si no se actualizan, por ejemplo, los abogados que no están acostumbrados a ir a juicios orales, por ejemplo, pues el resultado te lo anticipo, es un fracaso que un abogado que no sepa de argumentación, por ejemplo, vaya a defender un asunto, porque se van a tener reglas para argumentación. Por muy bueno que sea, por muy ganasuntos, ¿no?, sea el abogado, cuando llegue al juicio oral, pues el resultado ya lo sabremos. Será un fracaso porque no llevará la argumentación sólida para poder defender a su cliente. A usted se le hace muy fácil, ¿verdad? La argumentación sí, tengo que reconocer que la actualización la estoy llevando, pero lo mío no ha sido mucho lo penal también. Reconozco que mis asuntos son más del corte de amparo. Pero ahí más adelante lo vamos a tocar en el próximo segmento, mi estimado Rogelio, donde en este país no solamente es penal y civil, ¿no? Hay más problemas laborales, hay más problemas, ¿no?, de problemas fiscales, una serie de problemas que se han llevado en este país y los juicios que no han tenido una respuesta. Pero, ¿vamos a una pausa? Me parece bien. Call it magic. Son las 9:29. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla, Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, todos los derechos reservados. Oye, ¿no vas a ir por tus niños? Sí, pero más tarde. Su escuela ya es de tiempo completo y eso me da chance de estar un rato más. Y ahora me vas a salir que eso también es cosa del PRI, ¿no? Pues fíjate que sí, con ellos estamos mejor. Las llamadas de larga distancia ya no me cuestan. El recibo de luz está bajando. Además, el Infonavit me prestó más del doble para pagar mi departamento. A ver, tus panistas, ¿qué hicieron por nosotros en 12 años? No me acuerdo. ¿Por qué será? PRI, trabajando por lo que más quieres. En México sabemos que las devaluaciones nos han empobrecido, que aumenta la violencia y la inseguridad. Sabemos que el salario ya no es suficiente, que se distribuye mal el dinero y continúa la corrupción. Es claro, ellos no saben qué hacer. Tomemos una nueva dirección con quienes han creado más empleos, castigado a los corruptos e impulsado a los derechos humanos. Unamos nuestras voces para cambiar México. PRD, tu voz es nuestra voz. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos, el Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Oh yeah. Pelos. Baby. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Chiquita. Vía pública. Una alternativa para la participación ciudadana. El acceso a la información más relevante. Un concepto que te permite interactuar con los acontecimientos del momento a través de las noticias, debate, análisis. Vertidos por profesionales en los diversos temas. Sintonízanos los días jueves a partir de la 1 de la tarde a través de la Nueva FM 94.7. Conducido por Osvaldo Suárez y Daniel Rosas. Vía pública. Vía pública. Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces, un programa diferente con gente sobresaliente. Análisis, música, reflexiones, entrevista, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la Nueva FM 94.7. La ruleta llega a la Nueva FM 94.7, un
concepto para chavos como tú. Programa que llegó para quedarse. Dejemos el aburrimiento atrás y le demos un giro a la ruleta. Música, cine, espectáculos, datos interesantes y cultura. Martes y jueves a las 4 de la tarde por la Nueva FM 94.7. Lo conduce Adrián Cisneros. La ruleta, un giro de diversión. 94.7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Bueno, seguimos aquí en su programa en Interlocución. Estamos hablando sobre la justicia cotidiana en este país. Y mi estimado Rogelio, uno de los énfasis que hacía pues el Centro de Investigación es que dice que es indispensable la participación de la sociedad civil y academia, sobre todo de los estados, pues la justicia cotidiana recae principalmente en los ámbitos locales. Sí, claro. Fíjate que el hecho de tener un poquito de experiencia en los temas de gobiernos municipales, por ejemplo, a mí me da mucho siempre esa idea de que siempre hay más gente en las áreas de conciliación, de las áreas de los ayuntamientos o en los juzgados municipales que tiene el Poder Judicial del Estado, y que, por ejemplo, en las mismas instancias o en los juzgados mixtos de primera instancia. Y tiene una particularidad. El principal problema del día a día que se da en una población generalmente se resuelve en esos espacios, donde a veces el problema es que abrieron una ventana al lado del vecino, que el animal del vecino llegó y estropeó algo de mi propiedad. Es decir, cosas muy sencillas y cotidianas que a veces por no tener esos espacios de resolución de conflictos, de mediación de conflictos, pues lógicamente luego terminan en un tribunal, y un tribunal donde, como bien dice el informe, pues se hace un trámite no solo engorroso, sino casi inaccesible, ¿no? Y hay 20 recomendaciones de los 6 ejes conclusiones. Hay 20 recomendaciones generales para mejorar el acceso a la ciudadanía a la justicia cotidiana, y uno de ellos es, primero es impulsar una cultura de derecho. La población tiene poco o nulo conocimiento sobre sus derechos y obligaciones, concluye pues el Centro de Investigación. La propuesta es que se haga una estrategia de comunicación que permita a la sociedad familiarizarse con sus derechos y obligaciones. Claro, bueno, y otra es que también, por eso te decía yo que cuando hablan de la cultura del derecho, se habla de un tema demasiado complejo. Sí. Es casi decirle al ciudadano común y corriente qué normas existen, interpretárselas, socializarlas, y que cuando tú salgas a la calle y le preguntes a alguien, por ejemplo, ¿sabe usted qué es el IVA? Por citar un ejemplo, la gente sepa que el IVA es el impuesto al valor agregado, y que ese IVA se paga como un agregado de un producto que se adquiere. Es decir, y para eso, imagínate, te estoy hablando de una de las muchísimas complejidades que tiene la norma jurídica. Entonces, pero decirle o entregarle a un ciudadano el Código Fiscal de la Federación y decirle, léalo, y porque además es un código bastante grande, extenso, sí. Y decirle que lo lea es casi decirle que no va a salir a trabajar, que se va a meter a estudiar varios años. Entonces sí se vuelve un tema muy complejo, porque tal vez, independientemente de que la gente sí lo necesite, tal vez no sea su necesidad principal en ese momento. Sí, porque yo he tenido casos, o bueno, muchos tal vez, ¿no?, que nada más cuando te hacen un citatorio, el ciudadano común empieza ya a tener miedo. Sí, piensan que lo van a aprender. Sí, la gente un citatorio piensa que ya es una orden de aprehensión. Es una orden de aprehensión, ¿no? O sea, ese es el desconocimiento del derecho. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Entonces dice aquí, bueno, hay que impulsar una cultura del derecho, y para eso dice la estrategia es la comunicación que permita a la sociedad pues que se familiarice con los derechos y obligaciones. A ver, estos son tus derechos, estas son tus obligaciones. ¿Será una obligación votar?
¿Perdón? ¿Será una obligación votar? Sí, claro, es una obligación. Al menos así pero lo... si no cumple, si no va, no pasa bueno, nada. es una obligación que no trae una sanción como tal. De tipo así, de tipo coercitivo. Sí. Pero de que es una obligación, lo dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero debería haber otra forma. Debería haber una sanción. En países europeos, si no votas, hay sanciones. Es decir, es una obligación votar en países europeos. ¿Verdad? Claro. Pues, pero también nosotros estamos en esa vía, ¿no? En esa transición a la democracia, y ya como país, bueno, entonces tendríamos que salir a votar, ¿no? ¿Y por qué? Porque es una obligación y también porque es un derecho. Pero además, ¿cómo queremos que nosotros reclamarle o exigirle a nuestros representantes cuando ni siquiera nos damos esa oportunidad de ir a las urnas, ¿no, don Rogelio? Exactamente. Es decir, por eso pues yo soy un enérgico promotor, y si hay que debatirlo en cualquier foro de quien, por ejemplo, promueva el voto nulo. Tendría yo que decirle que es romper luchas de quienes en su momento decidieron que la democracia llegara a México, porque también luego hay una confusión. Muchos dicen es que no hay democracia. No, si hay democracia, el desarrollo y la aplicación de la democracia no funciona, ese es otro rollo. Pero de que hay democracia, pero es romper todas esas luchas sociales de muchas gentes que nos antecedieron y que por ellos hoy tenemos, si no tal vez el mejor, pero tenemos un sistema que nos permite un margen relativo de libertades que no teníamos antes. Claro, pero además es una forma de expresarse, ¿no? ¿Te imaginas? Dicen los teóricos que recientemente que si ¿a quién le va a beneficiar el no votar? De por sí, la sociedad mexicana vota entre 50 y 60, no menos, ¿no? 45 y 50%. 50% no vota. ¿Y te imaginas llamar a no votar? ¿No? Si lo que estamos peleando es finalmente que haya legitimidad, creo que ahí, por eso te digo que es en contrasentido promover el voto nulo. Si lo que se trata es de que haya legitimidad. Yo traigo ahí un artículo de un amigo que la vez pasada inclusive escribió su artículo, me gustó. Yo escribí otro en otro sentido, pero en la misma dirección, en crítica hacia el voto nulo. Pero ese amigo decía algo cierto. Decía, de lo que se requiere no es que nulifiquen el voto, sino que legitimen el voto. Ahora, vámonos a la segunda vuelta electoral para que el candidato legitime su voto. Por supuesto, porque vamos a ver que en el 2012, ¿no? 25 millones de mexicanos votaron en contra del actual presidente, porque si lo contabilizamos las dos votaciones, las votaciones de las izquierdas, pues ahí estaba reflejado, ¿no? Entonces nos está gobernando ¿quién? La minoría. Bueno, otro de las recomendaciones que hace el CIDE al presidente de la República es la falta de coordinación entre órdenes de gobiernos que provoca políticas públicas, leyes y reglamentos no sean efectivos en el país, lo que no solo provoca fallas en el acceso a la justicia, sino corrupción. Se propone pues crear un programa de convenios de colaboración sobre medidas de acceso a la justicia entre los 3 niveles de gobierno. Pues el ejemplo claro que podemos tener es el tema de los pagos de impuestos. O sea, hay impuestos que aquí se pagan y en otros estados no se pagan. Y entonces lo que hace el ciudadano es a veces pagarlos en otro estado o poner sus oficinas en otros estados. Ejemplo muy claro es el tema del automóvil. Aquí se paga en Chiapas la tenencia, en estados como Veracruz, como el Estado de México no se paga. Y entonces ya miras a muchos vehículos que traen placas de otros estados. Entonces sí debería de haber... Y más bajo todavía el costo, el cobro del... No, hay estados donde no se cobra la tenencia. Entonces, bueno, aquí ya lo habíamos hecho, ¿no? Había una propuesta, ¿no? ¿No se hizo? No se hizo. Pero sí hubo un año que no se pagó, ¿no? Tenencia. Ahí sí desconozco. No, pues bueno. Bueno, hay también hay otro, el diseñar procedimientos y mecanismos que faciliten y homologuen los requisitos para obtener documentos oficiales como actas de estado civil, títulos de propiedad o testamentos. El objetivo es reducir la marginación jurídica actual de la ciudadanía. Excelente. Yo creo que, creo que el tema de por ejemplo, de las actas de nacimiento, ya hay un proyecto, inclusive hace como 2-3 meses
vi de la titular del registro civil de aquí de Chiapas que inclusive lo subió a la red social, hablando del tema efectivamente de que se está homologando, o sea, se va a tener una base única de datos de registro para efecto de que si tú estás, por ejemplo, en Baja California, en ese momento necesitas un acta de nacimiento, no tengas que venir a Chiapas por tu acta de nacimiento, desde allá vas a poder ya hacer tu trámite, cosa que esa cuestión la vi perfectamente bien. Donde creo que estamos muy endebles. Pero no sería, a ver, don Rogelio, no sería que en este caso de las actas de nacimiento, para cualquier trámite tienes que sacar un acta de nacimiento. ¿Perdón? Muchas veces. Sí, claro. Bueno, sí, hay trámites donde sí se requiere. Pero no se supone que tú ya estás registrado, no se supone que tú ya tienes un acta, si la sacaste en el 2010, esa acta no te puede valer ahorita en el 2010. Bueno, todas las de la actualización, sí, claro. Fíjate que antes había una mala práctica de que a cada 3 meses, cada 6 meses tenías que renovar. Yo he visto que esa forma de ver ese trámite ha cambiado. Hace poco fui a una instancia, específicamente al IMSS, a hacer un trámite. Y sí, me valieron la que tenía hace 3 años y medio, entonces, cosa que lo vi bien porque finalmente dije, bueno, soy la misma persona, no he cambiado. Sí, porque dice, el objetivo es reducir la marginación jurídica actual de la ciudadanía, ¿no? O sea, si tú, desde que te naciste y estás ahí, te dieron de alta en el registro, bueno, ya eres un ciudadano, y de ese momento, pues, se te entrega un acta y estás registrado en este país, ¿no? O sea, y hay que sacar cada vez que ¿no? Que te vas a inscribir a la secundaria, o un acta nueva, que vas a la prepa, o otra acta nueva, que vas a hacer esto, o otra, o sea, todo eso, esa parte, ¿no? Bueno, ojalá y esta recomendación pues sea incluida dentro de esa política pública que le recomiendan al presidente de la República. Fíjate, Joel, que ahí me parece, no sé si me gustaría que la leyeras, hay una que habla sobre debe estar cerca, los accesos de justicia deben ser más cerca de la ciudadanía, por ahí vi algo. Perfecto. Bueno, pero eso lo vamos a seguir comentando después de una pausa. Son las 9:45. Tu estación, la nueva FM, tu frecuencia 94.7. Yo voy a votar porque es una forma de aportar a mi país. Es importante votar porque necesitamos ejercer nuestro derecho. Porque nosotros como ciudadanos de una república democrática tenemos la obligación de votar y de tomar parte en las decisiones del futuro de nuestro país. Yo sí voy a votar porque quiero que México progrese. Porque si nos abstenemos al voto, entonces no estamos cumpliendo como verdaderos mexicanos. Cuando es para el futuro de tu país, tienes que informarte bien y estar seguro de la decisión que vas a tomar. Instituto Nacional Electoral, INE. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si alguien intenta comprar, cambiar o condicionar tu voto, denúncialo. Si alguien te pide tu credencial para votar antes de las elecciones, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Llama a la FEPADE o acude a cualquier ministerio público. Instituto Nacional Electoral, INE. Todos hemos vivido depresión, tristeza, amor, las relaciones en pareja, relaciones sexuales, mitos y tabús. ¿Y tú cómo viviste tu primera vez? Liliana Luna y Jesuita Velázquez abordaremos estos y otros temas más desde un punto de vista natural y profesional. Sugerencias y comentarios para ti en Tus Sexaciones, todos los viernes a las 22 horas por la nueva FM 94.7. ¿Esto es lo que escuchas a las 6 de la mañana? A la nueva FM 94.7. Son Grupero, un programa divertido, con energía, guapachoso y mucho ritmo. Soy Cristian Morales, el chiquillo conductor de Son Grupero. Te espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la mañana. Porque el fútbol es más que pasión, coraje, amor, alegría, llanto, estadísticas, la gloria, el pasto, la afición, el gol, los árbitros. ¡Un grito! Porque la vives en la mañana, por la tarde, los fines de semana, despierto, soñando, en la comida, en el trabajo. Escucha tu pasión, lunes a viernes, 17 horas, con José Luis Baltasar y Jesús Castro. Por la nueva FM 94.7. ¡De volea!
Entrevistas, noticias, música. Esta es La Nueva FM. Bueno, seguimos aquí en interlocución, estamos dialogando sobre la justicia ciudadana. Otra de las propuestas que hace, otra de las recomendaciones, don Rogelio, que hace el CIDE al presidente es: se deben mejorar los servicios jurídicos y profesionales, lo que incluye los abogados, jueces y ministerios públicos. Para eso es necesario revisar un programa de formación y de regularización del ejercicio de la profesión. De regulación, ¿no? Sí, regulación. Formación y regulación, sí. Sí, claro, es que lo que te comentaba hace rato, ¿no? Creo que, a ver, cuando uno, por ejemplo, como abogado se va uno a un medio de inconformidad, un medio de defensa, llámese juicio de inconformidad, juicio de nulidad, apelación, amparo, lo hace uno en función a que considera uno que la actuación de la determinación del juez o del Ministerio Público no fue la adecuada, fue incorrecta, es decir, que no fue legal. Y entonces, ¿qué se supone que debería ocurrir? Se supone que el juez de alzada o el tribunal de alzada, en este caso, por ejemplo, llámese la sala civil, llámese juzgado de distrito, tribunal colegiado, pues debería confirmar la resolución. Sin embargo, en este país es muy común que en repetidas ocasiones, por supuesto que le dan la razón a quien en su momento promueve ese medio de defensa. Eso que pone, pues exhibe a la autoridad como falta de conocimientos, habilidades, no interpretó bien la norma. Por supuesto. Y entonces, ¿qué necesitamos? Mejores jueces, mejores ministerios públicos, y también necesitamos mejores abogados. O sea, hoy por hoy, una de las profesiones que más ha tenido incremento en sus programas de las universidades, pues es derecho. El problema también es que eso hace que existan abogados de todos tipos, ¿no? De todos colores y sabores, ¿no? Los hay desde los muy capaces hasta aquellos que a veces ni siquiera han tramitado su título, su cédula, y aun cuando muchos me pudieran decir en este momento o estarán pensando de que eso tampoco hace buen abogado, pero yo digo que también por eso a veces se abarata mucho el servicio profesional, porque no es lo mismo alguien que conozca de amparo, que ya tiene inclusive cédula, que ha tramitado varios, alguien que va todavía a ver si puede pegar su amparo, y entonces ahí es donde son presos los clientes, pues la gente común y corriente son presos de estos abogados que por unos cuantos pesitos muy baratos pues terminan perdiendo sus asuntos, ¿no? Lamentable. También hay una propuesta ahí de incorporar el sistema de los jueces itinerantes para comunidades pequeñas o rurales. Esa es la que te decía que me ¿verdad? gustaba. Lo que permitirá que en esos sitios se cuente con un mecanismo para la resolución de conflictos. Bueno, y el ejemplo sería aquí Chiapas. ¿Sí? Aquí en Chiapas, imagínate, hay 122 municipios, pero hay lugares donde solo en cabecera, por ejemplo, está una tercera parte de la población y las otras 2/3 partes están en las zonas rurales, pero aparte con mucha dispersión. O sea, si le agregas de que están en la zona rural y aparte con mucha dispersión, pues esa gente que vive en esas localidades va a tener problemas no solo el acceso de justicia, sino a lo alimentario, a las comunicaciones y trámites necesarios que tienen que hacer en las cabeceras. Entonces, ¿qué van a estar pensando? En que van a tener que interponer una querella en contra de alguien, por ejemplo, que les haya causado un fraude o que haya cometido algún delito en contra de ellos, el robo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante, esa creo que es una de las, a mi juicio, de las más necesarias. Sí se requieren jueces itinerantes en esas comunidades. Sí, porque seguimos siendo también todavía un país sumamente rural, ¿no? Completamente. Y Chiapas, totalmente. Por supuesto, no hay ni qué hablar. También hay ahí una propuesta interesante, es crear la figura de los defensores de los emprendedores, que actualmente se enfrentan a órganos jurisdiccionales, gubernamentales y regulatorios que desconocen la realidad de la micro, pequeña y mediana empresa, lo que genera la aplicación desproporcionales a la ley, ¿no? O sea, cómo
aunque creo que el gobierno de la República, dentro de esos marcó un México próspero en ese eje transversal, hablaba del Instituto de Emprendedor, ¿no? No, pero esa, sí, pero ahí sí te das cuenta, son dos cosas diferentes. Una es la creación de un instituto que fomente, promueva y entregue apoyos a aquellos emprendedores. Ajá. Ahora, esta es el crear un mecanismo de defensa de esas personas que en muchas de las ocasiones van y tramitan el inicio de un negocio, ya sea al municipio, el estado, la federación, y se encuentran con una desregulación para poder finalmente tener la autorización para poner ese negocio. Sí. Entonces, alguien me decía que un estado, y eso lo dijo inclusive en un informe, yo recuerdo muy bien, Felipe Calderón, en aquellos tiempos de presidente, decía que había un estado donde para tener una empresa, una microempresa, debería antes tener 280 pasos el microempresario antes de tener su negocio. 280 pasos. ¿Imaginas? Entonces llegaban al paso 10 y ya entonces el microempresario ya no se animaba por el negocio. Porque, por eso salía a la calle. ¿No? Era más fácil salir exactamente, a la calle. Por eso la informalidad, efectivamente. No. Entonces, tiene ya muchos años también que aquí en México hay un programa que es la de mejora regulatoria, que promueve la Secretaría de Economía para efecto de ir como haciendo más laxos esos trámites que a veces son muy burocráticos. Es decir, si vas a, por ejemplo, a darme una factilidad en 50 días, que tu reglamento lo baje a 5 días, un ejemplo. Claro que implica que vas a poner a chambear más al funcionario, pero tendría que ser ese tendría que ser el mecanismo para poder ayudar a nuestros emprendedores en México. Dice, otra de las propuestas es la creación de centros de asistencia jurídica temprana para orientar, canalizar y apoyar a las personas en conflictos. Sí, creo que uno de los grandes temas es la mediación. Creo que por eso inclusive en los procesos, en el nuevo proceso penal acusatorio, hay un proceso de mediación para efecto de que se resuelva primero por la vía administrativa, no jurisdiccional. Claro que ya cuando ya no se ponen de acuerdo las partes, pues ya lo elevan a averiguación previa. También es también dice ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias, es decir, procesos de mediación, conciliación o arbitraje. Para ello se propone mejorar el diseño de centros de justicia alternativa y crear nuevas figuras de negociación para resolver conflictos legales. Sí, lo que platicamos. Bueno, también don Rogelio dice que hay una falta de identidad federal que coordine la acción del gobierno federal en materia de justicia, que provoca desigualdades en el acceso a la calidad de justicia. Se recomienda pues la creación de una instancia, puede ser una dependencia o entidad ya existente o una nueva, que sea responsable de la coordinación del Ejecutivo con el Poder Judicial, estados y defensorías de oficio, que sería otra de las recomendaciones que da el CIDE. ¿No? Ampliar el uso de mecanismos, ya lo dijimos, crear y distribuir manuales de protocolos de actuación para autoridades escolares que deban resolver conflictos en las escuelas. Interesante Ese es otro tema también muy interesante. ¿No? Así es. Bueno, en resumen, don Rogelio, estos 20 recomendaciones que da el CIDE de acceso a la ciudadanía, a la justicia cotidiana y para convertirla en una política pública de acceso a la justicia de corto, mediana y largo plazo, ¿es propicia? Pues fíjate que hay algunas que se están intentando hacer, sin embargo, el tema aquí, fíjate que tiene que ver también con la capacidad, con la asistencia técnica, con la asesoría. Yo he visto... Lo que tú decías, ¿no? La instrumentación, porque aquí está lo teórico, ¿no? ¿Cómo lo llevas a la práctica? ¿Cómo se va? Si no, pues aquí lo que se necesita es recurso. Mira, sí, fíjate que la vez pasada estaba yo leyendo el programa, por ejemplo, la propuesta de modelo educativo que trae Coparmex, que por cierto se me hace muy buena, pero dentro de sus fases de la propuesta trae un modelito que inclusive se aplica a muchos temas. A esto también se aplica. Dice, por ejemplo, que uno de los problemas que tiene, por ejemplo, echar a andar un modelo es que primero empiezas con la parte filosófica.
¿no? Ajá. Y después te vas a la teoría. Sí. Después de la teoría ya bajas a la política. Y después de la política te pasas a la sectorialidad, a la programación y a la estrategia. Aquí entra perfectamente el caso. Esto es filosófico, esto es teórico, esto es bonito, pues. Pero va a tener que aterrizar, si queremos echarlo a andar aquí en este país, en política pública y en lo que tú decías, toda la instrumentación que ahí le llaman la sectorización, la programación, el proyecto en sí, pues, el que ya se esté echando a andar en este país. Ahí creo que es donde en los últimos, sin temor a equivocarme, en los últimos 15 años, México ha padecido eso. Se mantiene muy estático porque no tenemos a funcionarios que interpreten esa filosofía, que interpreten esa teoría y que la aterricen en política, y política pública o política gubernamental, y la bajen lógicamente a esta programación. Es lo que decía también, ¿no? Un teórico es, bueno, tenemos en México maestros del siglo XIX, ¿no? Alumnos del siglo, no, programas del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Bueno, ya nos vamos, sobre todo que en este tema es ese eje fundamental, ¿no? Un México en paz, donde pues la importante es garantizar el avance a la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población, sobre todo principalmente el tema del Estado de Derecho, seguridad pública, seguridad nacional y democracia, donde encaja estas recomendaciones que el CIDE le hace al gobierno de la República. Ya nos vamos, don Rogelio. Así es, con el gustísimo de haber abordado un tema que me fascina mucho, amigo. Te agradezco como siempre. Cada semana nos vemos el próximo miércoles. Un saludo a don Hugo Calvo y al doctor Hugo Calvo, responsables de esta radiodifusora, y también allá a Hilda G, que nos hace el favor de su atención en los controles técnicos. Muy buenos días. Esta es una producción de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. Son las 10 en punto. En tu